Bueno, como acostumbramos, dejamos unos minutitos para comentar si alguno tiene algo que decir respecto de las lecturas de esta semana. La mayoría fueron sobre Abraham y los últimos 2 días se trató de Isaac, ¿no? ¿Alguno le prestó atención a la lectura del viernes? ¿O algo le llamó la atención? ¿Yo cuando iba a ofrecer sacrificio? Sí, es una figura muy preciosa, muy fuerte también. Es uno de los relatos más fuertes que están en la palabra. Pensemos que Abraham ya tenía muchos años. A los 100 fue su padre. Y acá ya se calcula que Isaac tenía 20 años. Y era el hijo de la promesa, el hijo tan esperado. Y fue una de las últimas pruebas que tuvo que pasar Abraham. Por eso la palabra comienza diciendo, ¿no?, que Dios lo tentó, quiere decir Dios lo probó, porque Dios no tienta a alguien para pecar. Y la pasó Abraham con todo el dolor del mundo. Fueron caminando hasta ese lugar. Más o menos se calcula 60 kilómetros que caminaron juntos, por eso le llevó 3 días. Y Dios ya sabía que tenía que ir a ofrecerlo, no es que recién ahí dijo vamos a ver qué pasa. Por eso dice, durante esos 3 días para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Y son todas figuras, hoy vamos a hablar mucho de esto, o tipos que tienen que ver con cosas que son de carácter divino, porque pertenecen a Dios, y que, como la lección, o como se llama el estudio que estamos viendo, Dios habla al hombre, ¿no? Bueno, a través de estas lecciones y de estas historias reales que pasaron, Dios nos está hablando, le está hablando a todos los hombres de la humanidad durante todos los tiempos. Y esto que pasa en este momento es una figura de algo que pasó en la eternidad cuando Dios pregunta ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Y el Hijo contesta, heme aquí, envíame a mí. Eso está en Isaías capítulo 6. Y todo esto es una figura preciosa de la obra de salvación de Dios para con la humanidad. Muchísimo tiene que ver con ese día en el que el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y por si no se dieron cuenta o si no lo vieron, tenemos entonces en Abraham la figura o la representación de ¿quién? ¿De quién? Del Padre. Y en Isaac, del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. Y lo que decían, ¿no?, esa docilidad que la vemos en Isaac, que era un pecador, era una persona como nosotros, no era distinto a nosotros. Sin embargo, el discernimiento espiritual, la capacidad de entender que tenían Abraham e Isaac, en eso sí nos superan ampliamente a nosotros, cuando por cosas mucho más sencillas nos negamos a obedecer al Señor, lo queremos cuestionar, confrontar, dudamos, todo lo que venimos hablando ya desde hace rato, ¿no? Hay un texto que después fue revelado ahí en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11. Esto no lo menciona en Génesis. Tenemos la respuesta de Jehová proveerá, pero en Hebreos 11, el versículo 17, el Espíritu Santo vuelve a usar a Pablo para dejarnos o para cerrar esta historia 2000 años después. Dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Pensando, miren acá, el Espíritu Santo nos está diciendo lo que pasaba por la mente de Abraham. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Abraham acá?
obedezco, lo sacrifico. ¿Y después qué? El Señor lo iba a resucitar. Entonces, miren la confianza que tenía Abraham en un tiempo donde todavía no se habían manifestado esta clase de milagros de personas que estén muertas y pasen a la vida. Sin embargo, Abraham tenía esa fe en el Señor. Y después el lugar físico, ¿no?, donde se ejecutó esta obediencia de Abraham, el monte de Moria. ¿Prestaron atención dónde queda? ¿O alguno sabe? No eran los lugares que menciona la Biblia, no están puestos porque sí. Todo tiene un significado muy importante. 1000 años después, ahí Salomón construyó el templo, en esa misma montaña, en ese mismo... Lo que para nosotros que estamos acostumbrados a los Andes serían cerros, porque los más altos tenían 750 metros en esa zona. Pero eran montes donde Salomón construyó el templo, donde se iban a ofrecer todos esos sacrificios, donde caminó después el Señor Jesús, donde predicó. Y en otra colina que estaba ahí en el mismo lugar, yo estuve viendo el mapa, ¿no? Son distintas colinas así. Hay uno que se llama la emplanada del templo, porque lo hicieron planito para poner el templo, que hoy en día está la cúpula, la mezquita, ¿no? Y no muy lejos de ahí, en la misma zona, está el monte Calvario. ¿Qué pasó en el monte Calvario? El Señor Jesús fue crucificado. Por eso ese texto a mí que mencionaron, ¿no? Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, en ese mismo lugar el Señor proveyó, no solo en ese momento la redención de Isaac para que no sea muerto, sino que ahí mismo el Señor proveyó la redención para cada uno de nosotros. Por eso la respuesta también de Abraham al hijo está también en la lectura, ¿no? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Y quién es el cordero que proveyó Dios? ¿Quién es? Es el Señor Jesús. Eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Cada vez que escuchemos o leamos la palabra cordero en la Biblia, está representando, es una figura del Señor Jesús. Y si nos quedan dudas, cuando Juan el Bautista lo ve venir al Señor Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Entonces es muy precioso todo, por cuanto en ese momento y en esa situación se nos dejó ver esta experiencia tan grande. Otra cosa que me impactó, aunque ya la sabía, pero no la recordaba, el ángel de Jehová, ¿qué hizo? Cuando Abraham ya tenía el cuchillo en la mano. Lo detuvo, ¿no? Bueno, el ángel de Jehová se entiende, los hermanos fieles, cada vez que se menciona al ángel de Jehová, es el mismo Señor Jesucristo, que se le aparecía a Abraham, se le apareció a Josué, y en muchas otras manifestaciones se dejaba ver el Señor o se dejaba escuchar ya en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, el Señor Jesús presente en ese lugar donde después, 2000 años, realmente iba a dar su vida por los pecadores, algo muy impactante también, ¿no? Y cómo en ese momento lo escuchó Abraham, pero también lo escuchó Isaac, que era después el que iba a ser el heredero de todas estas promesas. Así que vemos todas estas enseñanzas que nos dejan las lecturas, pero en el día de hoy, si habrán prestado atención a lo que se leyó, vamos a hablar de una de las 3 historias más grandes que tiene la vida de Isaac. De Isaac se menciona el nacimiento, que fue milagroso, porque la mamá tenía 90 años cuando él nació. Se menciona este capítulo donde fue llevado para ser sacrificado. El capítulo 25 de Génesis, que habla del casamiento de Isaac con Rebeca.
Después se mencionan otras experiencias que tuvo Isaac con la gente de ahí de Canaán. Y por último, cuando ya Esaú y Jacob eran adultos, los hijos de ellos, se nos menciona, ¿no? Dos características de Isaac y Rebeca. A ver si después lo veremos igual cuando veamos a estos hermanos, pero ¿cómo eran Isaac y Rebeca respecto de los hijos? ¿No se acuerdan? Tenían hijos preferidos, ¿no? A pesar de que eran mellizos, Isaac, ¿a quién amaba? A Esaú, porque era cazador, era valiente. En cambio, Rebeca prefería y amaba a Jacob porque era un hombre quieto, de quedarse en la casa, de estar con la madre. Entonces, bueno, y todas después las estratagemas que hizo Rebeca con Jacob para usurpar el lugar de Esaú, etcétera, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Vemos cómo la palabra de Dios aún en eso nos muestra los pecados de estos siervos de Dios o las formas en que ellos muchas veces se confundieron. También se cuenta de Isaac, que cometió el mismo pecado de Abraham, de hacer pasar a su esposa por su hermana, para que no la tomen. Bueno, quizás después en las lecturas se lea esta parte. Pero hoy nos vamos a detener en el capítulo 25, capítulo 24. El hermano que escribió estos libretos destaca lo largo de este capítulo, que en realidad cuando se escribió la palabra de Dios no se escribió con versículos como tenemos nosotros, capítulos. Es más, ni siquiera tenía puntos, no tenía comas, todo de corrido, palabra por palabra. Entonces los rabinos eran los que enseñaban a leer, enseñaban dónde había que pausar, dónde había que seguir. Pero sí, esta historia ocupa 67 versículos del capítulo 24, donde Dios, a través de la pluma de Moisés, destaca toda esta importancia de el casamiento de Isaac. Y a lo largo del estudio el hermano va mencionando muchas veces la palabra figura o tipo, y yo me puse a buscar, ¿no? Hay toda una ciencia bíblica que se llama tipología. Así como la escatología estudia lo que va a pasar en el futuro, la tipología estudia justamente los tipos. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina a decirle tipo a quién, a un hombre, ¿no? Un tipo. Pero en realidad la palabra tipo significa o quiere decir modelo o figura. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento tenemos distintas figuras que representan de manera anticipada cosas que todavía no sucedieron. Nosotros vimos recién en el sacrificio de Isaac un tipo o una figura o una representación del sacrificio del Señor Jesucristo. También dijimos que Abraham es un tipo o una representación ¿de quién? De Dios Padre. Isaac de Dios Hijo, o sea, del Señor Jesús. Y en este caso, cuando veamos en la lección, vamos a ver que hay dos personajes más. Uno es el siervo de Abraham, que representa o es figura del Espíritu Santo, mientras que Rebeca es figura ¿de quién? De la iglesia. ¿Por qué es figura de la iglesia? Fuerte. Porque es la esposa. ¿De quién? De Isaac. Sin conocerle, aceptó. Isaac representa al Señor Jesucristo y Rebeca representa a la esposa. Y la esposa, nos dice Pablo, que es la iglesia de Cristo. Después vamos a ver algunos textos. Entonces, todo esto que quizás la gente del mundo la pueda leer como una historia más,
los judíos le van a dar importancia porque de ahí salieron ellos. Nosotros tenemos que verlo en clave de ver cómo el Señor ya tenía preparado todas las cosas para que sea formada la iglesia del Señor Jesucristo. Y justamente, si prestamos atención a los capítulos que va narrando acerca de esta historia, comienza hablando primeramente del sacrificio del Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 23, nos habla de que muere Sara, la mujer de Abraham, y esto nos está hablando en figura del pueblo de Israel, que después de que el Señor Jesucristo muere por ellos le rechazan como el Salvador, y inmediatamente después el Evangelio es anunciado a todas las personas del mundo que han de formar entonces la iglesia de Jesucristo. Entonces, la realidad es que todas estas cosas, si a nosotros no las hubiesen enseñado, sería muy difícil que las podamos entender. No es que yo vengo y digo, miren lo que descubrí. Estuve viendo esta semana a un muchacho, no mucho más grande que yo, quizás más joven, que hace videos en internet, ¿no?, de cosas bíblicas. Y todo el tiempo yo descubrí, yo investigué, yo les voy a contar. Y en ese momento estaba hablando del Apocalipsis, ¿no? Y después ya empecé a ver un montón de cosas que estaban mal dichas. Por eso no hay que escuchar esas cosas, porque te dicen 2 o 3 cosas que son verdades y después el resto o son mentiras o omiten verdades importantes. Por ejemplo, este muchacho hablaba todo del Apocalipsis, de los 7 años, de la tribulación, pero en ningún momento mencionaba el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? No es que no lo sabía, porque supuestamente es un erudito, porque no lo cree al arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos cristianos que no creen que la iglesia ha de ser arrebatada y que no va a pasar por la tribulación. En cambio nosotros entendemos a la luz de la palabra, y porque nos lo enseñaron, que la iglesia no ha de pasar por la tribulación. Antes el Señor va a venir a buscarlos. Por eso les digo y les pido que no se pongan a ver esas cosas, porque no siempre son hermanos fieles, y detrás de ellos generalmente hay gente que pone mucho dinero para que los hermanos sinceros sean confundidos acerca de los tiempos y de las cosas que han de pasar. Bueno, lo que venía diciendo, este muchacho todo el tiempo decía, yo investigué, yo aprendí, yo les voy a contar. Nosotros la realidad es que todas estas cosas las recibimos, nos las enseñaron y ahora las podemos compartir, y hay que seguir enseñándolas a las generaciones venideras, ¿no? El capítulo 23 de Génesis entonces nos habla de la muerte el 22 nos habla del sacrificio de Abraham y de Isaac. El capítulo 23, la muerte de Sara, y el capítulo 24 del desposamiento de Isaac. Todas estas cosas entonces las tenemos que ver en esta clave, ¿no? De que son figuras, lecciones que muestran cosas que han de acontecer. Es interesante porque siempre son cosas que las manda Dios y son como profecías, ¿no?, las figuras. Después el apóstol Pablo se encarga de explicarlo muchas veces, y en el Nuevo Testamento se dice, ¿no?, que son ejemplos, son señales, son figuras, son formas, todas palabras distintas para lo mismo, ¿no? Bosquejos o sombras, o lo que nosotros ahora estamos diciendo son el tipo. Y la contraposición del tipo es el antitipo, para que lo entendamos. La figura del sacrificio de Isaac es el tipo. El antitipo, ¿cuál sería? El cumplimiento de esa figura. Es como si nosotros tuviésemos un plano para fabricar una mesa de madera. Tenemos las tablas, las medidas, las instrucciones.
pero eso no es la mesa. Una vez que yo ejecuto ese plano, hago la mesa sería el antitipo y el plano sería el tipo. Después vamos a ver que se va a hablar en las lecciones del tabernáculo y de cómo Dios instruyó a Moisés para que lo realice. Bueno, son todas figuras de lo que después iba a venir. Y era toda una forma de que Dios iba enseñando y preparando al pueblo de Israel para cuando llegue el verdadero Salvador. Hemos hablado entonces del lugar, que era este monte de Moria. Hemos hablado de que caminaron todo este trayecto. No se nos dice mucho más de la conversación que tuvieron ellos, pero sí vemos cómo en todo momento, y ya lo hemos mencionado, había un discernimiento espiritual, ¿no? Un entendimiento espiritual de las cosas. Y si nos abocamos ahora plenamente a este preparativo para que Isaac pueda desposarse, quizás nosotros ahora no lo entendemos porque son costumbres que se realizaban así en Oriente, en aquella época y quizás hasta el día de hoy. Yo decía, entender esto con la mirada de una persona occidental, el padre eligiendo la esposa para el hijo y el hijo obedeciendo, ¿no? Y viceversa, ¿no? En el caso de Rebeca, y para nosotros es algo que se puede llegar a decir que es algo atrasado o algo que está fuera de lugar, pero es bíblico. ¿Y cuántas de las costumbres, sí? ¿Ibas a decir algo o no? ¿Cuántas de las costumbres que nosotros ahora tenemos en Occidente, por decirlo así, parecen superadoras, parecen modernas o liberadoras y en realidad son antibíblicas? Y podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Pero acá esto era una figura que se llevó a cabo en los planes de Abraham y como él ya con 120 años o más tenía todo preparado, todo aparejado, y él deseaba que ese plan que tenía se lleve a cabo, ¿no? Después tienen que leerlo. Ayer Marco decía en el picnic, les mencionaba de una historia de David, del rey David. ¿Alguno conoce la historia de David y Urí Eteo? Decía, bueno, algunos sí, otros no. Bueno, la historia de David y Urí Eteo no se las voy a contar, le dijo Marco. La tienen que leer. Yo me podría poner acá a hablar de todo lo que pasa en el capítulo 24-25, pero la realidad es que tenemos que leer la Biblia y después venir acá a compartir las enseñanzas. Por eso están las lecturas diarias. Hay muchos hermanos y hermanas que no conocen estas cosas simplemente porque no las leyeron. Entonces es importante que también tengamos este ejercicio santo de leer la palabra, de ir conociendo, de ir investigando, porque vemos todo cómo se va desarrollando a lo largo de 67 versículos. Imagínense que solamente leerlos nos va a llevar 15 minutos por lo menos. Y no es el propósito, ¿no? Sí saber que Abraham, en figura del Padre, representa toda esta obra de Dios, de cómo preparó y cómo hizo todas las cosas para que se lleve a cabo el plan de salvación, ¿no? Y después en el Nuevo Testamento hay un montón de textos que nos hablan de eso, ¿no? Por ejemplo en Efesios, no lo vamos a buscar. En Efesios dice que nos escogió en el Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y hemos leído lo que nos deja ver Isaías, o en el Salmo 110, donde dice el Señor Jesús, envíame a mí, o heme aquí. También en Gálatas 4:4, que siempre se lo menciona, ¿no? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Todas cosas que ya estaban en los planes de Dios
antes de que el mundo sea hecho, antes de que los ángeles sean hechos, antes de que el diablo caiga, antes de que el hombre caiga en pecado, Dios ya había preparado todas estas cosas. Por eso, este capítulo, ¿no?, 24 de Génesis parece una obra de relojería, ¿no? ¿Por qué se dice obra de relojería? Porque está todo calculado, pero todo bien ejecutado, al punto tal de que no hay una sola falla. Y uno puede decir, bueno, se le dio, o tuvo suerte, o tuvieron alguna clase de... para que sea tan perfecto todo, ¿no? Como Abraham lo pensó, y al fin y al cabo fue llevado a cabo. Porque es así lo que ha pasado con la obra de salvación. No hay fisuras, como se dice, no hay fallas en la obra de salvación. Los escépticos, los que no creen, los racionalistas van a decir, bueno, pero ¿por qué tuvo que enviar a su hijo a morir? ¿O por qué, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, creó al hombre? Dios ya había planeado todo esto con anticipación, y es por eso que permitió que pasaran todas estas cosas. Aún el Señor Jesús, miren, en Hebreos 12 dice, ¿no?, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Era el gozo inefable de tener a la iglesia. El Señor había confiado plenamente en el Padre que cumpliría todo lo prometido y que lo venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Se le prometió al Señor la iglesia, pero para tener a la iglesia, ¿qué tenía que hacer? Morir en la cruz. Y por cuanto que padeció, dice que aprendió la obediencia, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro texto que también está en Hebreos dice, yo confiaré en Él, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Entonces vemos, y esto también nos tiene que dar tranquilidad y reposo, así como recién se mencionaba, ¿no?, que Isaac confiaba en el Padre. Nosotros tenemos que confiar en esta obra de salvación que es perfecta. La obra de salvación perfecta no deja lugar, por ejemplo, a que un hijo, si peca o cae en pecado, se pierda. Por eso es errónea la doctrina de la caída de ¿qué? De la gracia. Porque está diciendo, en otras palabras, que la obra de salvación que efectúa el Señor es imperfecta. Entonces, aún en esas cosas tenemos que nosotros saber estar firmes en nuestras convicciones, ¿no? Porque hay muchos hermanos que han sido mal enseñados y tienen esta creencia de que la gracia se puede perder. Entonces no podemos hablar de una salvación perfecta que efectuó el Señor y que la viene pensando en su infinita sabiduría desde antes de la fundación del mundo. Una frase que me quedó también de la lección es esta, ¿no?, que el Señor se hizo responsable. Después lo vamos a ver hablando del Espíritu Santo, ¿no? Él se hace responsable de su creación, se hace responsable de las personas que hizo, así como las personas también tenemos que hacernos responsables de ser pecadores y no echarle la culpa a nadie, como hicieron Adán y Eva. El Señor se hizo responsable de proveernos en el monte de la providencia un Salvador. Eso en cuanto a Abraham como figura del Padre. Después tenemos a Isaac siendo la figura del Hijo, también, ¿no?, esperando que se vayan cumpliendo todas las cosas. Quizás esa charla que fueron teniendo en esos 3 días de camino y que se nos ha revelado el pensamiento de Abraham, de que sabía que Dios iba a resucitarlo, ¿no? También Dios le habrá hablado a Isaac al respecto, no lo sabemos, pero lo podemos intuir por esa fe que tenía y la confianza que tenía en el Padre. En ese sentido, Isaac realmente fue merecedor también de todas las promesas, ¿no?, porque tuvo la fe
para poder obedecer. Y esta figura tan fuerte, ¿no?, de entregarse, de ser entregado, representando al Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo, creo que está en San Juan 6, no lo tenía pensado, perdón, San Juan 10:17. Miren si Abraham y Isaac no eran una figura de esto que acontece en el Señor y en el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos en esto también la obediencia del Señor al Padre, ¿no? Un mandamiento. La humildad de Cristo de recibir del Padre mandamientos y también la obediencia en obedecerlo. Todo esto que nos fue revelando el Señor también, ¿no? Este capítulo 10 es precioso, lleno de enseñanzas. Fíjense en el 28, hablando de la caída de la gracia. Y yo les doy vida eterna, ¿y qué? Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni siquiera mi propio pecado. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pensaba, creo que lo menciona el hermano, pero aún el sacrificio de Isaac, si se hubiese llevado a cabo, ¿a quién podía salvar? ¿Podía salvar a alguien? ¿Podía salvar a Abraham? ¿Podía salvar a Isaac? No, porque Isaac, como dijimos, era pecador. Por eso era una figura. Dios no permitió que se cometa un asesinato, que se derrame sangre de una persona, porque no tenía sentido. Lo que Dios quería demostrar es que Dios iba a proveer al Cordero, que es el Señor Jesucristo, que sí fue sin pecado y sí su sangre tiene la virtud para poder limpiarnos de toda maldad. Después, para terminar de hablar, ¿no?, de Isaac, lo vemos en esta actitud también de reverencia, de sumisión a los planes del Padre, porque no se fue a buscar una novia. Esto también parece que está fuera de tiempo, ¿no? ¿Qué hacen hoy los jóvenes? Y buscan, miran, a ver si conviene, si no. Mi mamá decía, es un buen partido. Pero acá Isaac, hasta en eso, se entregó y ya era bastante grande, Ahora, ¿cómo? Tenía 40 años. Yo ahora voy a cumplir 40 en unos días, miren si todavía estaría esperando. Pero la preocupación principal de Abraham en este caso era de que Isaac no tome mujeres de la tierra de Canaán, porque se veía ya lo que era el amorreo, se veía lo que era esta gente, ¿no? Dice ahí en los primeros capítulos de Génesis, todavía no había subido al extremo la maldad del amorreo, pero ya estaba. Eran pueblos muy paganos. Las mujeres eran las que generalmente, o casi siempre, cuando los israelitas tomaban mujeres de los extranjeros, eran las que después introducían en las familias, en el hogar, los cultos, las adoraciones a los Baales, ¿no? Abraham había salido de ahí. Y ahora que tenía un hijo de la promesa, no quería volver a caer en esos pecados de los cuales Dios lo sacó y que le llevó tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto también es importante, cómo Isaac se deja guiar y ordenar por el Padre para que esto no vuelva a ocurrir. Y entonces van y buscan a Rebeca en esta tierra donde se habían quedado
el hermano de Abraham, que se llamaba Nacor, y que después había tenido hijos, y uno de esos hijos se llamaba Betuel, que a la vez había tenido un hijo que se llamaba Labán y una hija que se llamaba Rebeca. Después de Labán vamos a volver a saber, porque tiene que ver también con la historia de Jacob, porque terminó siendo el suegro de Jacob. Ya se deja ver acá cómo corría por el dinero y cómo le interesaba sacar ventaja, pero en este momento era un joven, Labán, y hermano de Rebeca, ¿no? Pero también se ve que tenían un conocimiento de Dios, esta gente. No habían seguido en pos de Abraham porque no era su llamado, pero sí tenían un conocimiento de Jehová, el Dios de los cielos, y al escuchar el relato del criado, de Abraham, del siervo, dijeron, no, esto es de Jehová. Entonces no vamos a decir nada, ni sí, ni no. Muy precioso también cómo se sujetaron y se sometieron a la voluntad de Dios. El criado, muy precioso también, creo que se llama Eliezer, se lo nombra en otro pasaje, que era un damaseno, que Abraham decía, lo único que tengo es un criado, cuando todavía no había nacido Isaac, ¿no? Y Dios le tiene que contestar, no te heredará este damaseno, porque había nacido en Damasco. Sin embargo, vemos acá la obediencia también de este hombre, y lo que me llamó la atención es la identificación que tenía con Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Algo que se nos ha mencionado muchas veces a nosotros. ¿Se sentía qué? Identificado. Lo que pensaba Abraham, lo que sentía Abraham, lo que deseaba Abraham, también lo sentía y lo deseaba y lo vivía este hombre que era un esclavo. Generalmente el esclavo, ¿cuál es la relación que tiene con el que lo apropió? Se quiere ir, se quiere escapar, no lo quiere, no lo ama. Una figura preciosa también, ¿no? De lo que somos nosotros, que cuando leemos la palabra de Dios, leemos Romanos, nos dice, dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos siervos del Señor, y un siervo es un esclavo. Pero lo que nos llama la atención, o lo que a mí por lo menos me llamó la atención, es eso, ¿no? La identificación. Cuando uno está identificado con alguien, cuando uno está identificado con su Señor, obedece, le ama, lo espera, sufre. Era lo que pasaba con los profetas, ¿no? Ellos casi todos dieron su vida por el Señor, porque estaban identificados con el Señor. Los siervos en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los pastores, tuvieron que sufrir el martirio, la persecución, porque también estaban identificados con el Señor. Y el criado recibió estas instrucciones de a dónde tenía que ir, cómo tenía que proceder, y lo fue llevando al pie de la letra. Y hemos dicho al principio de la lección que ¿a quién representaba el criado? ¿Era tipo de quién? Tipo del Espíritu Santo. Es una figura del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Señor Jesús, después de que murió, resucitó, estuvo 50 días aquí entre nosotros, y ¿qué pasó después? ¿Pero a dónde se fue? El Señor Jesús se fue al cielo, ¿no? Corporalmente ascendió a los cielos. Pero ya avisó antes de que cuando Él se fuere iba a enviar al Espíritu Santo, que descendió ahí en el Pentecostés en forma de fuego sobre los que creyeron, y a partir de ese momento el Espíritu Santo está acá en la tierra y tiene misiones que son prácticamente parecidas o iguales a las que tuvo que ejecutar este siervo, ¿no? Porque él fue a buscar a la esposa para Isaac. Bueno, el Espíritu Santo vino a la tierra a buscar a cada una de las almas que a través de su obra tienen que escuchar el Evangelio, tienen que ser redarguidos de pecado, arrepentidos de ser pecadores, y también les da la fe necesaria para creer en el Señor Jesucristo.
da la fe para la salvación. Entonces los introduce a esas almas que creyeron en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es esto, no es el edificio, no son las paredes y no son los ladrillos. La iglesia de Jesucristo somos todas las personas que un día escuchamos al Espíritu Santo que nos hablaba a través de un hermano, a través de un tratado, a través de una lectura, y entendíamos quizás por primera vez que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. La iglesia de Cristo está formada por aquellos que, escuchando ese mensaje, nos arrepentimos de ser pecadores y creímos en el Salvador, que es el Señor Jesús, en el Cordero de Dios. Pero también el Espíritu Santo dice que va formando a la iglesia. En un pasaje se lo menciona a la iglesia como si fuese un edificio, donde cada uno de los que somos hijos de Dios somos como un ladrillo. Y Dios, ¿cómo? Somos edificados piedras vivas, dice Pedro, sí. Pero también Pablo dice que somos un cuerpo, donde algunos somos la mano, otros el pie, otros la oreja. Y después también dice que somos un organismo, ¿no? Que tiene vida, sí. Y también a esa iglesia, que en figura es la esposa del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de la palabra y de su obra, la va limpiando, la va preparando. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Perfecto es el Señor. Perfecta es la nueva criatura, pero el Señor va limpiando, porque hay cosas que siguen estando en la iglesia que justamente tienen que ser limpiadas, ¿no? Cuántas cosas que la iglesia acarrea desde el primer siglo, pecados, errores, cosas que tienen que ser corregidas. Y que hay un texto, ¿no?, que dice que tiene que prepararnos para no tener ni mancha, ni arruga, ni qué, ni cosa semejante. Y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? En un estudio que veíamos antes en la escuela bíblica, justamente todo el tiempo hablando del Espíritu Santo, el misionero Armando lo menciona como el gran obrero de los obreros, el que nunca se cansa. Porque realmente es trabajoso tener que trabajar en cada uno de nosotros, y así por millones de personas, porque no somos los que estamos acá. ¿Acá cuántos somos? 20, 25. Piensen en millones y millones de almas salvas, renacidas, y el Espíritu Santo tiene que ir hablando, tiene que ir trabajando, tiene que ir formando. Todo eso para cuando el Señor venga a buscarnos, y ahí sí que la iglesia, a través de la obra del Señor, ha de alcanzar esa perfección, ¿no? Entonces miren todo lo que tiene que ver en esta figura del criado, hablando del Espíritu Santo. Y luego tenemos, por último, a Rebeca, que es precioso, ¿no? Como ella, siendo una jovencita, nos dice bien claro la palabra de Dios que era virgen, algo que Dios desea de los hijos de Dios, que lleguen vírgenes al casamiento, al matrimonio, porque un hijo de Dios es figura de la iglesia, y el casamiento, que es lo que celebramos acá también, es figura de Cristo y de su iglesia. Y esta joven destaca mucho, ¿no? Como ella, sin haber conocido a Isaac, sin haber conocido al siervo, sin haber conocido a Abraham, escuchó que este hombre venía de parte de Dios y obedeció. Hay un texto en Hebreos que habla de Abraham, ¿no?, que lo mencionaban el otro día los chicos. Por fe Abraham, que obedeció. Y podríamos decir lo mismo de Rebeca, ¿no? Por fe Rebeca obedeció para salir de la tierra de su padre y de su madre e ir a un lugar que no conocía, ¿no? Y eso lo dice el hermano, ¿no? Es una joven que jamás ha visto a Abraham ni Isaac. Solamente recibe el testimonio del criado y acepta todo cuanto le fue dicho. Y eso me hizo acordar de un texto que está en Pedro, primera Pedro, capítulo 1, el versículo 8. Miren si esta no es nuestra experiencia, siendo la iglesia de Cristo.
al cual, no habiendo visto, está hablando del Señor Jesús, al cual, no habiendo visto, ¿qué hacemos? Le amamos, en el cual, creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Esa es la alegría que tiene que producir el Señor en nosotros, ¿no? Saber que nos amó, que dio su vida por nosotros, que ahora está en el cielo, que intercede por nosotros, que ha de venir a buscarnos. Cuántas cosas que tienen que obrar el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y lo mismo que decíamos hace un instante, ¿no? La identificación. En la medida en que yo me voy identificando con el Señor, le voy amando. Y se puede cumplir este texto, ¿no? Porque de lo contrario, puedo decir que le amo al Señor, pero en realidad estoy amando lo que me pasa acá abajo, me estoy amando a mí mismo, estoy amando más a mi familia. Acá nos está hablando de una experiencia de cada uno de nosotros con el Señor y que tiene que ver mucho con la fe. Porque no habiendo visto, le amamos. Y creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Qué es inefable? Inefable sí, que no se puede decir con palabras, ¿no? Es tanto el gozo que me produce el amor que tengo por el Señor que es inefable. Y eso es lo que tiene que también producir en nosotros, ¿no? La fe. Por eso estas lecciones sirven para que veamos cómo estamos delante del Señor. Ella también en la historia recibió prendas. ¿Alguno se acuerda qué recibió antes de aceptar? Dice que recibió un brazaletes de oro, ¿y qué más? Y un zarcillo, un arito en la nariz, ¿no? Y que después que aceptó, el siervo, que tenía muchos camellos, empezó a darle también oro, plata, para ella, para la familia. Y eso también es una figura muy grande del Espíritu Santo, ¿no? Que cuando, desde el momento en que creímos, ¿qué dice? ¿Fuimos qué? Sellados. Desde el momento en que creíste, fuisteis sellados, Efesios 1, 13, ¿no? Y 14, con el Espíritu Santo de la promesa. Inmediatamente Pablo después dice que es el arras de nuestra herencia. Arras es una palabra que no solemos mencionar, ¿no? Porque es del castellano antiguo, pero es una seña. El Espíritu Santo es la seña que Dios puso en nosotros y que nos permite después ir al cielo. Cuando vamos a comprar un auto, cuando vamos a comprar una casa, primero se paga la seña. El otro día me mencionaba un muchacho, ¿no? Había vendido un auto, me pagaron la seña, le di 20 días para que termine de juntar la plata. Pasaron 25 días y no me llamaba el que me lo quería comprar. Entonces dice, lo llamé, le dije, mira, fíjate porque si no me quedo con la seña y lo vendo al auto por otro lado. Bueno, nosotros, la seña que puso el Señor Jesús en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, no se va a ir. Eso también nos habla de la paciencia, ¿no? Y de la misericordia que tiene de Dios. Está esperando, ahí en Pedro también dice, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en esa figura, ¿no? de que le dio a Rebeca los brazaletes de oro y los aritos, nos está hablando y lo menciona, ¿no? Como una prenda, una seña, una garantía. Esa misma garantía es la que tenemos nosotros con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso Cristo después decía, ¿no? En San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, les voy a aparejar lugar. Bueno, el Señor nos preparó una morada en los cielos y también nos pagó la garantía. Es el Espíritu Santo que tenemos en el corazón. Si no tenemos al Espíritu Santo en el corazón, ahí sí que ya no tenemos oportunidad de entrar en el cielo, ¿no? Qué precioso entonces el Espíritu Santo siendo el anticipo o el arras de nuestra herencia.